Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Les traemos una parte del estudio titulado Toda la verdad sobre los diezmos y las ofrendas, por Alexander Hell. Esta parte está titulada El diezmo según la ley de Moisés. En la descripción del video, le vamos a poner el enlace del video completo, y también del libro, para que lo puedan descargar y compartir gratuitamente. Entonces, hermanos, hemos demostrado que eso de exigir diezmos monetarios, diciendo que eso se hacía antes de la ley, pues ya ha quedado demostrado que eso no se aplica a los cristianos. Entonces, cuando ya el diezmo premosaico o anterior a la ley no se puede usar para imponerlo en la iglesia, ¿qué otro recurso le queda a los avarientos pastorcillos del sistema iglesiero evangélico? Pues evidentemente le queda el diezmo de Moisés, o sea, el diezmo del pacto de la ley. Pero vamos a ver inmediatamente que el diezmo de la ley jamás se puede aplicar a los cristianos del nuevo pacto. Es imposible, hermanos. Cuando el diezmo premosaico es eliminado como candidato para apoyar el diezmo iglesiero monetario que se cobra en el medio evangélico, entonces la única alternativa bíblica que buscan esos supuestos pastores o apóstoles del moderno sistema evangélico, pues es la ley de Moisés. Porque evidentemente hay iglesias evangélicas, algunas de ellas, no todas, que son extremadamente legalistas. Por esto, antes de continuar con este asunto del diezmo mosaico o diezmo de la ley, les pido por favor que memoricen este pasaje de Santiago capítulo 2 verso 10, donde Santiago dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Y esto es una firme advertencia en el Nuevo Testamento sobre las consecuencias de mezclar el pacto antiguo con el pacto de la gracia. También dice el apóstol Pablo: porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, dice que el que hace todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque Cristo está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3, verso 10 al 14. Esto quiere decir, hermanos, que el pacto de la ley es un todo completo, es un solo paquete. No se puede tomar una parte de la ley y desechar el resto. Es todo o nada. O sea, la ley no es un menú religioso de donde se puede elegir una cosa y desechar las otras. Es por esto que en esos pasajes que ya citamos, asegura que quien quiera tomar una parte de la ley y desechar el resto de la ley cae en maldición. Al principio del Evangelio, el apóstol Pablo sostuvo una dura guerra en contra de los judaizantes, es decir, cristianos judíos legalistas que intentaban unir las leyes y tradiciones judías con el pacto de la gracia. Observen con atención estas palabras del apóstol Pablo registradas en Gálatas 5. Y otra vez declaro a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Si aplicamos estas palabras a los modernos diezmadores del sistema evangélico que quieren aplicar la ley, diría de la siguiente manera: y otra vez declaro a todo hombre que diezma está obligado a cumplir toda la ley. En pocas palabras, aquellos que quieran imponer el diezmo mosaico a la iglesia están entonces obligados a cumplir toda la ley. ¿Y qué incluye cumplir toda la ley? Pues los varones tienen que circuncidarse. Los cristianos tendrían que guardar el sábado, so pena de muerte para quien viole el sábado. No pueden comer cerdo, no pueden comer embutidos, no pueden comer mariscos. Y tienen que apedrar a los idólatras, comenzando por los católicos.
Tienen que apedrar a aquellos que levantan una imagen de Santa Claus o un árbol navideño en su casa. Tienen que apedrear a las prostitutas en las calles, porque eso lo dice la ley. Entonces usted no puede tomar una parte de la ley y rechazar el resto de la ley. Es imposible. Si usted toma la ley y falla en un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Así que eso funciona. Entonces tú no puedes tomar el diezmo de la ley y aplicarlo a la iglesia y rechazar todos los demás puntos de la ley, porque te hace culpable de todo. Y además que el diezmo que hay en la ley no es diezmo de dinero. Nunca ha sido, en ninguna parte de la Biblia el diezmo ha sido de dinero. En ninguna parte. En ninguna. Y mucho menos en la ley de Moisés. Entonces vamos a ver en qué consiste el verdadero diezmo bíblico. Porque sí hay un diezmo bíblico que es verdadero. Sí lo hay. Sí lo hay y lo vamos a leer ahora mismo. Y este diezmo bíblico no tiene absolutamente nada que ver con el diezmo monetario que se cobra en las iglesias evangélicas y pentecostales. Entonces, leemos en Levítico 27, verso 30 al 32. Dice: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen a Yahvé. Es cosa sagrada a Yahvé. Si alguno quiere rescatar algo de su diezmo, añadirá una quinta parte de su valor. Todo diezmo del ganado vacuno o rebaño, de todo lo que se pase bajo la vara, el décimo será consagrado a Yahvé. Entonces, hermanos, noten algunas cosas importantes en ese pasaje. El diezmo era específicamente de la tierra, ya fuera de semillas de la tierra o del fruto de los árboles, y de los animales de los rebaños. Dios no mencionó la pesca, la minería, el comercio, la carpintería o diversas ocupaciones profesionales, mucho menos el salario de trabajo de su pueblo. Y por ninguna parte de esos pasajes del Antiguo Testamento se menciona a los cristianos y a la iglesia. El foco era el décimo de las semillas, de los frutos de la tierra y de los animales. Todo eso servía exclusivamente para sostener el sacerdocio levítico. Noten que si alguna persona quería pagar dinero en vez del producto de la tierra, tenía que pagar 20% más de su valor real. Obviamente dinero no era lo que Dios quería. Además, con respecto a los animales, el décimo que pasase bajo la vara sería diezmado. Un hombre con menos de 10 animales no tenía que diezmar, ya que la ley estipula que los más pobres no tenían que diezmar de sus productos, porque Dios es justo. Note también que no se podía redimir los animales, es decir, dar dinero en vez del animal. Más interesante aún, cuando buscamos en toda la Biblia lo que se trata del diezmo de la ley, encontramos que únicamente los propietarios de la tierra y de los animales tenían que diezmar. Sus sirvientes, trabajadores y esclavos que trabajaban en esas tierras no diezmaban, pues el producto no les pertenecía a ellos. Cristo, por ejemplo, nuestro Señor Jesús, no podía diezmar. No podía ser un diezmador porque Jesús era carpintero. Y sus apóstoles tampoco podían diezmar porque eran pescadores. Tampoco Jesucristo podía recibir diezmo porque no era levita. En realidad era judío. Hermanos, ponga usted un pollo muerto. Un pollo muerto. O un mulo de cerdo. O carne de vaca en el plato de los diezmos el próximo domingo en su iglesia y vea si su pastor está interesado en que se cumpla la ley o si en verdad está interesado en su dinero. Haga la prueba, ponga un racimo de plátano o fruta o naranja o limón, y vea si su pastor lo que quiere es cumplir la ley o lo que quiere es su dinero. O sea, en vez de entregarle a esos pastores iglesieros dinero, usted pone en el altar de la iglesia un saco de víveres, de plátanos, de coco. Ya que haciendo eso, en verdad, usted está cumpliendo con el diezmo levítico de la ley, de la Biblia. Siempre y cuando usted sea un próspero agricultor, claro está.
Podemos también añadir otro texto al tema. En Deuteronomio 14, verso 22 al 29 dice: indefectiblemente diezmará cada año. Oigan bien, este texto es claro y solemne. Dice cada año, no cada semana, ni cada mes, ni cada quincena, sino solamente una vez al año. Y el otro diezmo que se describe en Deuteronomio 14 se daba cada 3 años. Entonces las iglesias evangélicas y legalistas que sostienen la práctica del diezmo no están de acuerdo con lo que dice aquí, pues ellos piden diezmo a sus feligreses cada vez que estos cobran su sueldo, ya sea semanal, quincenal o mensual, lo cual demuestra sin ninguna duda que esa imposición del diezmo iglesiero que hacen los falsos pastores y falsos apóstoles del medio evangélico es simplemente una perversión y manipulación para despojar a los ingenuos cristianos de su dinero y de sus bienes, para de ese modo poder sostener un sistema iglesiero que no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia de Jesucristo, con esa iglesia que Jesús y sus apóstoles fundaron en el siglo I, ya que los verdaderos apóstoles de Jesucristo jamás le impusieron o le cobraron diezmo de dinero a los cristianos supuestamente para sostener la obra del evangelio, como fácilmente aseguran los pastores iglesieros modernos. Esos falsos pastores que aplican la ley simplemente son unos embusteros vividores que rechazan el sacrificio de Jesús, tal y como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. De acuerdo a Deuteronomio 12 y 14, el segundo diezmo religioso, llamado el diezmo de la fiesta, era consumido por los adoradores en las calles de Jerusalén durante las 3 fiestas anuales que se describen en Deuteronomio 12, versos 1 al 19. Es decir, todo israelita podía tomar de ese diezmo y usarlo en la fiesta y consumirlo con sus familiares. Y de acuerdo a Deuteronomio 14 y 26, un tercer diezmo, llamado el diezmo para los pobres, se guardaba en los hogares cada tercer año para alimentar a los pobres, para sostener a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Lo pueden leer, repito, en Deuteronomio 14. A lo cual preguntamos, ¿cuándo en las iglesias evangélicas se ha recolectado diezmo para ayudar y darle de comer a los pobres? ¿Cuándo en las megas iglesias evangélicas se ha recolectado algún diezmo para sostener a los huérfanos, las viudas y los extranjeros? ¿Cuándo? Según la ley, el israelita tenía todo el derecho de tomar del diezmo, y según Deuteronomio 14, verso 16, podía comprar incluso vino y sidra para disfrutar de las fiestas anuales. Y yo pregunto, ¿se le permite esto a los creyentes en las iglesias evangélicas? Aquellos pastores o apóstoles del ministerio de la avaricia que aplican la ley del diezmo deberían también permitir que sus ovejas coman del diezmo y que también de ese mismo diezmo tomen vino y sidra y se alegren con su familia. Entonces, hermanos, para ir terminando esta parte, según la ley de Moisés, los pobres no tenían obligación alguna de diezmar, ni tampoco se diezmaba de los resultados de la mano de obra del trabajador, artesano o por habilidad alguna. Solamente los agricultores y ganaderos recogían el diezmo de lo que Dios producía en la tierra. Jesús era un carpintero, repito, Pablo era un fabricante de tiendas y Pedro era un pescador. Ninguna de esas labores los calificaba para diezmar, porque no cosechaban de la tierra ni cuidaban del ganado para subsistir. Además de que el diezmo bíblico jamás fue dinero, sino que era producto del campo. Por lo cual, hermanos, para que ustedes se fijen que en las iglesias modernas todos tienen que diezmar. No importa que usted sea pobre. Cuando aquí en la ley de Moisés se dice bien claro que los pobres no tenían que diezmar. Es al revés. Los pobres de Israel eran sostenidos con el diezmo. Se sostenía al levita, al sacerdocio levítico y al sumo sacerdote, y también al huérfano, a la viuda y a los extranjeros pobres. Pero en las iglesias modernas al revés. Ahí se despoja, hasta el más pobre tiene que diezmar, porque le meten a la cabeza que si usted no diezma nunca va a prosperar y nunca Dios lo va a bendecir, porque usted es un ladronazo que le está robando a Dios si no diezma. Esa es la teología asquerosa y mentirosa
que se usa en los modernos sistemas evangélicos. ¿Y en qué ellos se apoyan? Se apoyan en Malaquías 3:10. 3:10, que es lo que vamos ahora a analizar. Hasta aquí el estudio de hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por dar seguimiento y apoyar nuestras publicaciones bíblicas. Pueden compartir, gratuitamente, todos nuestros estudios en toda la red de Internet, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.